Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. ¿Todos lo tenemos? Muy bien, todos lo tenemos, que todos tengan una Biblia, que todos podamos ver la palabra. Tome usted asiento, siempre venga con un cuadernito para apuntar la enseñanza. A la vuelta vamos a leerlo. 2, 3, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué más sigue? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muy bien, hermano querido. Mire, es la gracia del Señor. Y cuando hablamos de la gracia, siempre decimos que es el favor inmerecido de Dios que tiene para nosotros. Pero la gracia no se reduce a la salvación. No. Entender la gracia de Dios es todo un asunto, en primer lugar, personal, yo y el Señor, yo con mi prójimo, ¿no? Y tiene que ver con todo el aspecto de la palabra, de la vida del creyente. Entonces, la doctrina de la gracia no solo nos salva, sino que nos enseña, nos transforma y preserva en un tiempo donde muchas personas tropiezan y se enfrían. La iglesia debe volver, hermanos queridos, creyendo ¿qué cosa? En la gracia de Dios, en la gracia del Señor. ¿Alguna vez usted falló a Dios? ¿Alguna vez usted se sintió recontra mal? No, yo me acuerdo, sí, yo he fallado al Señor también. Me acuerdo una vez, estoy muy avergonzado, ya era creyente, fuimos a la casa de un hermano, ahí con otro hermano que ya partió a la presencia del Señor, que tocaba su guitarra, fuimos a visitar, ¿no? a unos hermanos, a unas hermanas, estábamos tocando, ¿no? Haciendo de repente formar un pequeño grupo folclórico, etcétera, ¿no? Y eran 8 de la noche, 9 de la noche, y le decía al hermano, vamos ya, un ratito más. 10 de la noche, 11 de la noche, imagínate, hace 40 años, mi hermano, no había celular, no había WhatsApp, ni siquiera teléfono fijo, eran escasos, ¿no? Imagínate, 10 de la noche, vamos, un ratito más, 11 de la noche, mi hermano. Y se le ocurre a este hermano decir, ¿y qué tal si hacemos vigilia? Entonces las hermanitas dijo, puede ser, ¿no? Puede ser mi papá. Fue, dijo a su papá, bajó, y el papá dice que sí. Yo estaba más contrariado porque era 11 de la noche y irme solo a esas horas, altas horas de la noche, comas, altas horas, kilómetro 11. Entonces dije, 11:30, bueno, me quedé, mi hermano. Me quedé. En la mañana, mi amigo Edgar Canales, vino, me estaba buscando, me encontré en la calle. Rolando, ¿qué te ha pasado? No llegó a casa. Tu mamá está preocupada. Tu familia está, ¿qué cosa? Preocupado. Salieron a buscarme, ¿no? Comisaría, hospital, algo le ha pasado. No ha llegado mi hijo. Bueno, llegué a la casa, entré y se pasó porque mi madre me estaba esperando con un palo, mi hermano. Me dio un palo ahí, ¡pah! Un palazo. Toda la noche me has tenido preocupada.
Y yo avergonzado, dije dentro de mí, me lo merezco. Avergonzado, mi hermano. Dando qué cosa, mal testimonio. Mi madre no era creyente. Mal testimonio, mi hermano. Todo el vecindario, ¿no? Imagínate el escándalo. Imagínate el escándalo. 2 semanas dejé de ir a la iglesia. 2 semanas dejé de ir a la iglesia. Esta cosa avergonzado, mi hermano. Pero todavía sigo en la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la gracia, diga conmigo, la gracia nos preserva. Aquel que es creyente de veras, Dios le va a preservar, le va a conservar en su camino, mi hermano. Dice la palabra, el que viene a mí no lo echo fuera y nadie lo arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice el Señor, nadie me arrebatará de mi mano. El Hijo de Dios, por la gracia del Señor, va a ser cosa preservado. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la gracia del Señor, esta doctrina muy importante de la iglesia, y vamos pues a entenderlo de qué se trata. En primer lugar, la gracia nos alcanza para salvarnos, Toda la humanidad, toda persona que necesita hacer, ¿qué cosa? Ser salvada, redimida. ¿Por qué? Porque nacemos ya con el pecado. ¿Cómo dicen los teólogos? Pecado original, desconectados de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra, todos han pecado y todos están, ¿qué cosa? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, dice la palabra. Pero ¿qué dice el versículo 11 de Tito capítulo 2? Lo que hemos leído, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. En primer lugar, la gracia del Señor nos salva. ¿Qué cosa es gracia? Charis, que significa favor inmerecido, expresión de amor libre y soberano de Dios. Dios, en forma soberana, el creador de todo, que ha decidido redimir, rescatar a su creación. Y dice la palabra, se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó? Cuando Cristo se encarnó. Cuando vino a este mundo, tomando forma de siervo, se encarnó, vino. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién le motivó a Dios a tomar esa decisión? Él es soberano, mi hermano. Él es soberano. Si Él hubiera decidido esta creación, estas criaturas, le salió mal, hasta ahí nomás. No pasaba nada, mi hermano. Él es soberano. Él tiene toda la autoridad, todo el derecho de hacer lo que quiera con su creación. Pero Dios es amor. Dios es recto. Dios actúa en justicia. ¿Y Él qué cosa? Él en su gracia, dice la palabra, se ha manifestado para salvar a su creación. En una decisión libre y soberana. Dice, hermanos queridos, dice la palabra, que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios acá? Amén. Amén. ¿Pero por qué le amas a Dios? No porque tengamos un buen corazón, no. ¿Quién dio la iniciativa de ese amor? Dios dio la iniciativa. Dice la palabra en 1 Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es como, ¿qué cosa? Es como una avenida en un solo sentido. Da nomás, da nomás. ¿Qué cosa da? Amor, da. Amor. Dios es amor, da amor. Pero Él es justo también. Justo. Su amor está en cosa regulada por su justicia. Él no tolera el pecado. Por eso tiene que haber redención. Alguien tiene que pagar el precio del pecado. ¿Quién es Jesucristo?
Es su amor. Él dio su amor. Una avenida de un solo sentido. Da amor nada más. El amor humano es como una avenida de doble sentido, ¿no? O sea, da amor y a veces no da, ¿no? Es condicional muchas veces. ¿Correcto? Pero el amor de Dios da solamente, da amor. Y 1 Juan capítulo 4, verso 19 lo aclara mucho más todavía. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué cosa? Primero. Él, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Antes, de repente, disfrutamos del pecado, a veces de repente te sentías orgulloso por el pecado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te convenció del pecado, te hizo sentir mal frente al pecado. Es Dios obrando en tu corazón en forma soberana, por la gracia del Señor, te convenció, dice, soy un vil pecador. Y en ese momento, abrir tu corazón al Señor, dice la palabra que el amor de Dios, ¿qué cosa ha sido? Ha sido derramada en tu corazón. O sea, ¿por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Hermanos queridos, la gracia ha venido a nosotros cuando no la merecíamos, no la buscábamos y de repente hasta aún lo rechazamos. El bautismo que hemos celebrado hoy es el símbolo de esa manifestación. Cristo apareció en nuestra oscuridad y nos rescató. Amén. Nos rescató. Gloria a Dios. En segundo lugar, la gracia nos enseña a renunciar frente al pecado. La gracia no solo te da el favor de rescatarte, ya está rescatado, ya está rescatado, seguro que te vas, ¿no?, a la presencia del Señor. Ya, Dios pagó el precio y hasta ahí todo chévere y bacán. No, mi hermano, no. La gracia del Señor te da poder, te fortalece. ¿Para qué? Para renunciar a los deseos engañosos de la carne. Nos enseña a renunciar, nos da poder para andar en el camino de santificación, en una santificación progresiva. Versículo 12, este texto que hemos leído de Tito, capítulo 2 de Tito, versículo 12 dice, ¿qué dice? Enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué más sigue? Y vamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hemos sido cosas alcanzados por el Señor. ¿Para qué? Para vivir otro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Otro estilo de vida. Y esto cosa es progresivo. No es así, de la noche a la mañana, no. Es progresivo. Si perseveramos en Él, si permanecemos en Él, dice la palabra, si permaneces en mí, daréis mucho fruto, dice la palabra. La permanencia, dice la palabra, enseñándonos. ¿De qué habla? De disciplina, de formación. Es como un maestro a su alumno. La gracia no solo perdona, sino que nos educa y corrige, mi hermano querido. La gracia del Señor, mira, tienes que entender esto bien claro. La gracia del Señor no solo te salva, te santifica. Cuando dicen amén, te santifica. Dice la palabra, nos enseña, ¿qué cosa? A renunciar. A ver, diga conmigo, renunciar. A ver, diga conmigo, renunciar. ¿Alguna vez usted renunció? ¿Ha renunciado usted alguna vez? Yo he renunciado. Al trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? Dije hasta acá nomás. Dos veces dije hasta acá nomás. Hasta tres veces, hasta acá nomás. Me voy. ¿Y qué significa eso? Pues usted da, ¿no? Una fecha, ¿no? Hasta acá nomás. Renuncia. Renunciar. ¿Qué significa? Rechazo firme.
Decisión consciente de dejar atrás lo viejo. Cuando me cayó el embarazo de mi madre, porque me quedé en casa sin decir nada y le puse a ella, en un momento de sufrimiento, dije yo, nunca más. Nunca más, mi hermano, nunca más. Me sentí muy mal, porque me hice sentir muy mal a mi madre, imagínate, a mi familia, me habías hecho sentir muy mal. Dijo dentro de mí, nunca más. ¿Qué significa eso? Renunciar. Rechazo firme. ¿Cuándo dicen amén? Rechazo firme. Decisión consciente, constante de dejar atrás lo viejo. Ahora, usted no está solo en esa renuncia. ¿Cuándo dicen amén? No está solo en esa renuncia, hermano querido. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú renuncias, lo que dice la palabra, a la impiedad y a los deseos mundanos, te digo lo siguiente: Dios escucha esa oración. Cuando dicen amén, Él lo toma en serio esa oración, mi hermano querido. Si alguien acá está luchando con un pecado, con un mal hábito, ¿verdad? Con una adicción de repente, y usted dice, Señor, perdóname porque te estoy fallando, quita eso de mí. Te digo lo siguiente: Dios toma esa oración en serio, amén, y te va a ayudar, porque la gracia del Señor es el favor inmerecido, es el paracleto que te va a ayudar, mi hermano querido. No estás solo en esta lucha. Dice la palabra renuncia. Usted tiene que renunciar, amén. ¿Qué tiene que hacer? Renuncia. No quiero renunciar, no, pues hermano, así no funciona. Así no funciona. Como líder juvenil que ya ponía mi mirada en jóvenes con mucho potencial. Hay una señorita con bastante potencial, pero venga al equipo y me dijo, mira Rolando, tú vas a ser franco. ¿Sabes cuál es el problema? La salsa, las fiestas. Ese es mi problema. Por eso no puedo servir al Señor, no puedo comprometerlo, porque ese es mi problema. ¿Qué cosa? Es mi talón de Aquiles, es mi gusto, etc. Dije, maravilloso. Vamos a orar. ¿Cómo funciona eso? Con una renuncia. Habría conmigo renuncia. Renuncia. Nada más. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Tú haces tu parte y Dios hace la otra cuando lo creen. No, pero me gusta. No, pero te digo lo siguiente: Dios cambia los gustos cuando lo creen. Dios cambia los gustos. Dios cambia tu actitud. Dios transforma tu forma de ser. Y ella dijo, está bien, vamos a orar. Estamos a punto de orar. Dijo, no. ¿Qué va a ser de mi vida si eso Dios lo cambia? Si Dios lo cambia, como tú dices, cambia, mi gusto cambia, ¿qué va a ser de mi vida? Y te digo lo siguiente: a veces las personas tienen un mal concepto de Dios y piensan que la vida piadosa es una vida aburrida, es una vida de sufrimiento, es una vida de cargar mi cruz permanentemente. Te digo lo siguiente: claro, tiene algo de eso, pero dice la palabra del Señor que en tu presencia hay plenitud. ¿Qué? De gozo, delicias a tu mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Gozo, mi hermano querido, gozo. ¿Qué cosa es el gozo? El gozo es la alegría de tu interior que sale, mi hermano querido. El creyente que vive piadosamente no necesita nada externo para sentirse bien.
ya está lleno del Señor en su vida. Hermano querido, la gracia nos enseña a renunciar. Yo pregunto en esta mañana, ¿tendrás que renunciar a algo? ¿Tendrás que renunciar a algo? ¿A qué algo? A los deseos mundanos, dice la palabra. ¿Qué es el deseo mundano? ¿Qué es el deseo mundano? Es el deseo que te aleja de Dios, que te lleva a actuar en contra a la voluntad de Dios, que tiene que ver con el asunto material. Gálatas 5, 19 al 21 hace una lista, mi hermano querido, ¿verdad? Hay una lista, Gálatas 5, 19 al 21, hay una lista, ¿no? Si alguno dice, ¿qué cosa? Ahí está una lista, mi hermano. ¿Entre qué cosa hay? Adulterio, fornicación, ¿no? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías. Hay una lista, mi hermano. Hay una lista. Y esa lista que produce un placer momentáneo trae serios problemas a la vida de las personas, a la vida familiar, a la vida de la comunidad, a la vida del país, mi hermano querido. Habla ahí de deseos mundanos, hechicería, brujería. Usted lo lee. Gálatas 5, 19 al 21. Hay una lista. Y dice la palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Vivir independientemente de Dios. Dice la palabra, R.C. Sproul, dice lo siguiente, R.C. Sproul, la gracia que no transforma la conducta no es gracia salvadora, sino una ilusión piadosa. La gracia que no transforma, no te transforma, mira, es una gracia ilusoria, de ilusión piadosa solamente. Hermanos queridos, la gracia nos enseña a decir no a lo que destruye. A ver, diga conmigo, no. A ver, diga conmigo, no. ¿Ah? Vamos allá, vamos un ratito. ¿Qué tiene que decir? No. Hay gente que le cuesta decir que no, ¿verdad? No. Esto no va conmigo. No, pero se me va a resentir. Voy a sentir, ya no voy a, no, mi hermano. Dice la palabra, tenemos que renunciar a las cosas que nos alejan del Señor. Tengo que decir sí a lo que edifica, sí a lo que edifica. Viene una conferencia para matrimonios. ¿Cuándo van a ir? Amén. Gloria a Dios. El viernes hay una cena de confraternidad entre jóvenes cristianos. ¿Vas o no vas? Claro, ahí estoy, mi hermano querido, ¿verdad? Ahí estoy. El domingo hay culto, ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy. Gloria a Dios. Todo lo que sea para bien. Amén. Vamos para adelante. Aquello que no contribuye a la edificación, dice la palabra, no. Y hermanos queridos, realmente esta es la gracia del Señor. Nadie estamos exentos a veces de tropezar, de caer, ¿verdad? Nadie estamos exentos. Y es por eso que la iglesia del Señor, en la gracia de Dios, Dios te sigue motivando a seguir adelante. ¿Amén? ¿Vamos a fallar? Sí, muchas veces vamos a fallar. Pero Dios te va a levantar, mi hermano. ¿Correcto? Te va a levantar. Te va a ayudar, te va a fortalecer. Y sigue para adelante. No te desanimes. No digas, no, esto no es para mí. Sí es para ti. ¿Correcto? Sí es para ti. Y tan solo permanece en las cosas del Señor. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y continúa diciendo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? Sobria, en este siglo, o sea, ahora, vivamos ahora, ¿no? ¿De qué nos habla?
de procurar a vivir, determinación moral y espiritual de vivir de esa manera, vivir en este siglo, en este momento, en este siglo, en este momento, en esta era, sobre, en forma de cosa equilibrada, dominado por la razón, dominio propio, moderación. Nos habla de pensar con claridad, nos habla de vivir con prudencia, resistir a los impulsos carnales, mi hermano querido. Si renunciamos a los deseos mundanos y a la impiedad, ¿cómo vamos a vivir? En forma, ¿qué cosa? Sobria, moderada, equilibrada. Eso es lo que dice la palabra. Con claridad, con moderación, con prudencia. Y dice la palabra justa, recta, a una vida social, se refiere a una vida social, la relación con los demás, con honestidad, integridad, respeto, cumplimiento de deberes. Es el creyente que vive éticamente en el trabajo, la familia y la comunidad. ¿Cuántos quieren eso, mi hermano? ¿Cuántos quieren vivir de forma sobria, chévere, bacán, delante de Dios? Gloria a Dios. Hoy día puedo partir, Señor. Amén. Con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Estamos avanzando. Hay un equilibrio. Hay una moderación. Piadosamente, en reverencia, en devoción, en temor de Dios. Este texto que hemos visto nos habla de la relación con uno mismo, sobriamente. Justa con los demás y piadosamente con el Señor. Este triple llamado abarca la totalidad de la vida cristiana, personal, social y espiritual. Cuando la gracia nos alcanza en la salvación, nos enseña, nos lleva de la mano, te acompaña, no estás solo. Y puedes decir cosas en esa gracia del Señor, decirle: Señor, quiero andar en tus caminos. Perdóname, Señor, cuando fallo. Por eso para mí, lo repito hasta el cansancio, ese texto de 1 de Juan 1:9, para mí es poderosísimo. Para mí es poderosísimo 1 de Juan 1:9. Poderosísimo, mi hermano. Te das cuenta que no estás solo. Dios está contigo, aún en tu debilidad, aún en aquello que de repente te cuesta soltar, ¿no? Porque a veces agarramos las cosas y no queremos soltar el pecado. Pero si le dices al Señor, mi hermano, Dios lo toma en serio. Dios lo toma en serio. Conocí a un hermano que tenía problemas con el alcohol. Se entregó al Señor. Tomaba frecuentemente. Se entregó al Señor. Iba bien, iba avanzando. Una semana, 2 semanas y caía nuevamente. Pastor, pues mal, he caído. Vamos a orar. Oraba, Señor, perdóname, límpiame. Estaba firme. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, al mes, a veces caía. Pastor, he caído, pastor. Adelante, mi hermano. Ya no es 2 semanas, ahora es un mes, ¿verdad? Vamos para adelante. Y poco a poco salió adelante frente a ese pecado. Hay personas que de inmediato, ¿verdad? Señor, demasiada gracia, Dios te levanta y te saca de inmediato. Hay gente que lucha todavía. Pero la gracia del Señor te tiene paciencia. Paciencia no para que permanezcas en ese pecado, ¿verdad? De alguna manera. La gracia del Señor no es para que vivas tu vida toda la semana pecando y el día domingo te confiesas y ya estás libre de polvo y paja. No es así. La gracia del Señor te lleva de victoria en victoria. De triunfo en triunfo, dice la palabra. Vamos avanzando y cuando más estás en esa comunión con el Señor, te sientes más pecador, porque cuando estamos más cerca a la luz, mire, hermano querido, uno se da cuenta más de su pecado. Por eso Pablo va a decir bien claro: entre todos los pecadores, yo soy el primero. Entre todos los pecadores, yo soy el primero. Cuando estamos más cerca al Señor, somos más conscientes
del pecado. Y dice la palabra, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando una persona no es sensible a la parte del pecado, mira, cuán lejos está del Señor. El Espíritu Santo no está controlando su vida. ¿Quién está controlando? Su carne. Cuando el creyente es piadoso, el Espíritu Santo toca su vida, lo llena, le da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es consciente, es sensible y le pide perdón al Señor. La gracia nos enseña, no solo nos perdona. Un cristiano verdadero, salvo, no usa la gracia como excusa, sino como impulso para vivir diferente. La piedad restaura la comunión con Dios. La vida devota mantiene la fe viva y nos guarda en la caída moral. Muy bien, hermanos queridos, la gracia que nos salva es la misma que nos enseña a vivir. Gloria al Señor. En tercer lugar, la gracia que nos impulsa a esperar fielmente. La gracia del Señor que nos ha salvado, que nos permite a esperar. ¿A esperar qué cosa? La manifestación gloriosa de Dios. Versículo 13 y versículo 14 de Tito capítulo 2 dice. Dice Tito capítulo 2 versículo 13 y 14, ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia que nos permite aguardar. A ver, conmigo, aguardar. ¿Qué es aguardar? Esperar. ¿Cuánto se espera la venida del Señor? ¿Cuánto se espera la venida del Señor? ¿Cuánto, mi hermano querido? ¿Puede ser hoy día? ¿Puede ser hoy día? Puede ser hoy día, mi hermano. Pero pastor, todavía no me he casado, pastor. Pastor, todavía no tengo hijitos. Pastor, mis hijos son pequeños todavía, pastor. Todavía, ¿no? Hay cosas, hay metas todavía de por medio. Te digo lo siguiente. Los planes del Señor superan largamente todos nuestros planes. Amén. Pues es la palabra aguardando. Esperar con ansia activa, no pasiva, sino esperanza con fidelidad. Estoy siendo fiel al Señor, estoy caminando con el Señor, hago las cosas delante del Señor en una actitud de adoración a Dios. La gracia hace eso. Aguardando, ¿qué cosa? Aguardando la venida del Señor. Aguardando la venida del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra, para redimirnos de toda iniquidad. Dice, no, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, dice la palabra. Hermano querido, ¿cuántos saben que Cristo viene por segunda vez a llevar a su pueblo? Cristo viene por segunda vez a llevar a su pueblo. ¿Estás preparado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás preparado? Amén, pastor. Amén, pastor. Estoy preparado. Cristo viene por su pueblo. Él viene a restaurarlo todo. Él viene a ordenar la casa. Y como creyente, como iglesia, debemos de amar su venida. Por eso la palabra, los últimos versículos del Apocalipsis, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La iglesia, la novia que es la iglesia, dice, ven, Señor. Ven. Ven, novio, ¿no? ¿Quién es el novio? Cristo. Ven. El esposo, ¿quién es? Cristo. Ven. La iglesia, ¿de qué nos habla? Nos habla de un anhelo profundo de anhelar
la venida de Dios. ¿Quién hace eso? Hace la gracia del Señor. Y dice la palabra de Dios, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como creyente, la gracia del Señor, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer que anheles hacer buenas obras, hacer algo que glorifique al Señor. John Stott dice lo siguiente: la misma gracia que nos justifica también nos enseña a esperar, porque la esperanza cristiana es la evidencia de una vida regenerada. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios hay esperanza. Esperanza de que Dios está guiando tu vida. Esperanza porque hay fe, confianza, que Dios está trabajando contigo. Algo va a hacer el Señor. Tú haces el esfuerzo y Dios te respalda. Celoso, un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos queridos, la gracia de Dios no es un refugio para los que quieren ser igual. No, mi hermano. Dios te ha llamado para hacer de ti un pueblo propio, dice la palabra. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Qué cosa es celoso? Celoso no es aquel que es una persona celosa, no, es para desconfiada, ¿no? Se molesta cuando no me... No, cuando hablas de celo, está hablando de una persona dedicada, una persona interesada de hacer, ¿qué cosa? Buenas obras. Hermano querido, no es un refugio para los que quieren seguir igual, sino una escuela de transformación para los que quieren parecerse a Jesucristo. Cuando dicen amén. Yo quiero, ¿qué cosa? ¿Tener qué cosa? El carácter de Cristo el Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie, mi hermano querido. Hoy día es un domingo muy especial. Hermanos que han pasado por las aguas del bautismo. El Señor Jesucristo nos perdonó y nos compró. No solo nos limpió, nos enseña a permanecer limpios. No solo nos salvó, nos guarda firmes hasta el fin. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu corazón al Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice la palabra. Es la gracia del Señor. ¿Dónde pasarás los próximos millones de años en la eternidad? Si te acoges a la gracia del Señor y le dices: Señor, perdona mis pecados, gracias por morir en la cruz, pagando el precio del pecado. Me has redimido, me has comprado, lo creo, Señor. Perdóname. Ven a morar dentro de mí, dice la palabra. Aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.